El conde de Montecristo de Alejandro Dumas. Segunda parte. Simbad el marino. Capítulo 4. Declaraciones. Continuación. Sí, estaba allí y quise hablar, quise decirlo todo, pero Danglars me contuvo. ¿Y si es culpable, por casualidad, si verdaderamente ha arribado a la isla de Elba, si está encargado de una carta para la Junta Bonapartista de París, si le encuentran esa carta, los que le hayan sostenido pasarán por cómplices suyos? Tuve miedo de la policía tan rigurosa que había en aquel tiempo. Me callé, lo confieso. Fue una cobardía, convengo en ello, pero no fue un crimen. Comprendo, dejasteis obrar. Sí, caballero, respondió Caderousse, y eso me causa día y noche espantosos remordimientos. Muchas veces pido perdón a Dios, os lo juro, tanto más cuanto que esta acción, la única que tengo que echarme en cara en mi vida, es sin duda alguna la causa de mis adversidades. Estoy expiando un instante de egoísmo. Así, pues, eso es lo que yo digo siempre a la Carconte cuando me viene con quejas. Cállate, mujer, Dios lo quiere así. Y Caderousse bajó la cabeza, dando todas las muestras de un verdadero arrepentimiento. Bien, bien, dijo el abate. Habéis hablado con franqueza. Acusarse de ese modo es merecer el perdón. Por desgracia, dijo Caderousse, Edmundo ha muerto y no me ha perdonado. Sin duda lo ignoraba, dijo el abate. Pero ahora lo sabrá tal vez, replicó Caderousse. Dicen que los muertos todo lo saben. Hubo una pausa. El abate se había levantado y se paseaba pensativo. Después se dirigió al sitio que ocupaba antes y se volvió a sentar con abatimiento. Me habéis nombrado ya por 2 o 3 veces a un tal Morrel, le dijo. ¿Quién es ese hombre? Era armador del faraón y principal de Dantes. ¿Y qué especie de papel ha hecho ese hombre en todo este triste suceso? Preguntó el abate. Ah, el papel de un hombre de bien, de un hombre honrado, caballero. 20 veces intercedió por Edmundo, y cuando el emperador volvió a ocupar el trono, escribió, suplicó, amenazó, en fin, hizo tanto para salvar a aquel desgraciado, que en la segunda restauración fue perseguido como bonapartista. 20 veces, como ya os he dicho, fue a casa del padre de Dantes para llevarle a la suya, y la víspera o antevíspera de su muerte, como ya os he dicho también, dejó sobre la chimenea un bolsillo, con el cual pudieran pagarse las deudas de aquel buen hombre y atender a los gastos de su entierro, de suerte que aquel desgraciado anciano llegó a morir como había vivido, sin causar ningún prejuicio a nadie. Yo mismo conservo aún aquel bolsillo, un bolsillo de seda encarnada. ¿Y vive aún ese señor Morrel? Preguntó el abate. Sí, señor, dijo Caderousse. En ese caso, continuó el abate, a ese hombre le habrá bendecido el cielo, y será rico, feliz. Caderousse se sonrió con amargura. Sí, feliz, tan feliz como yo, dijo. ¿Pues qué? ¿El señor Morrel es tan desgraciado? Exclamó el abate. Se halla a las puertas de la miseria, caballero, y lo que es peor aún, a las del deshonor. Pues ¿cómo es eso? ¿Qué queréis? Continuó Caderousse. De esas cosas que suceden. Después de 25 años de un continuo trabajo, después de haber adquirido un honroso lugar entre los comerciantes de Marsella, el desgraciado señor Morrel se ha arruinado completamente. Ha perdido 5 buques en 2 años, ha sufrido 3 quiebras espantosas, y todas sus esperanzas están cifradas ahora en ese mismo faraón que mandaba el pobre Dantes, que, según dicen, debe volver de las Indias con un cargamento de cochinilla y de añil. Si el faraón naufraga también como los otros, el señor Morrel estará perdido. ¿Y tiene mujer, tiene hijos ese desgraciado? Sí, señor, tiene una mujer que ha sobrellevado las desgracias de su esposo como una santa. Tiene una hija que estaba para casarse con un hombre a quien amaba, y cuya familia no quiso consentir en que se casase con la hija de un comerciante en quiebra. Tiene, además, un hijo teniente de no sé qué cuerpo, pero comprenderéis muy bien, todo esto aumenta el dolor en vez de dulcificarlo, a ese infeliz y honrado señor Morrel. Si estuviese solo, es decir, si no tuviese familia, se levantaría la tapa de los sesos y asunto concluido. Pero eso es espantoso, interrumpió el abate. He aquí cómo recompensa Dios la virtud, caballero, dijo Caderousse. Mirad, yo, que nunca he hecho ninguna mala acción, excepto la que ya os he contado, me encuentro en la miseria más deplorable. Después de ver morir a mi pobre mujer de una fiebre, sin poder hacer nada por ella, moriré de hambre, como el padre de Dantes, mientras que Fernando y Danglars nadan en oro. ¿Cómo es eso? Porque todo le sale bien, al paso que a mí, que soy un hombre honrado, todo me sale mal. ¿Qué ha sido de Danglars, el más culpable? ¿No es así? ¿Qué ha sido de él? Abandonó Marsella. Entró por recomendación del señor Morrel, que ignoraba su crimen, de primer dependiente en casa de un banquero español. Durante la guerra de España se encargó de una parte de las provisiones del ejército francés, e hizo fortuna con ese primer dinero. Jugó sobre los fondos públicos y triplicó, cuadriplicó sus capitales, y viudo después de la hija de su principal, se casó con otra viuda llamada Madame Nargón, hija del señor Servier, canciller del rey actual, y que goza de la mayor influencia.
Había llegado a ser millonario, le hicieron barón, de modo que ahora es barón Danglars, y posee un magnífico palacio en la calle de Montblanc, 10 soberbios caballos, 6 lacayos en la antesala y no sé cuántos millones en sus cajas. —¡Ah! —exclamó el abate con un acento singular—, ¿y es feliz? —¡Ah! Feliz. ¿Quién puede decir eso? La desgracia o la felicidad es secreto de las paredes. Las paredes oyen, pero no hablan, de manera que si para ser feliz solo se necesita tener una gran fortuna, Danglars goza de la más completa felicidad. ¿Y Fernando? Fernando es también un gran personaje, aunque por otro estilo. Pero, ¿cómo ha podido hacer fortuna un pobre pescador catalán sin educación y sin recursos? Estoy asombrado, lo confieso. A todo el mundo le sucede lo mismo. Preciso es que en su vida haya algún extraño misterio de todos ignorado. Pero, en fin, decidme por qué escalones visibles ha subido a esa fortuna o a esa alta posición social. A ambas. Tiene fortuna y posición. Se diría que me estáis contando un cuento. Y lo parece, en verdad. Pero escuchadme y lo comprenderéis. Pocos días antes de la vuelta del emperador, Fernando había entrado en quintas. Los Borbones le dejaron tranquilo en los catalanes, pero Napoleón decretó a su vuelta una leva extraordinaria, y se vio obligado a marchar. También yo marché, pero como tenía más edad que Fernando y acababa de casarme, me destinaron a las costas. Agregado Fernando al ejército expedicionario, pasó la frontera con su regimiento y asistió a la batalla de Ligny. La noche que siguió a la batalla, hallábase Fernando de centinela a la puerta de un general que mantenía con el enemigo relaciones secretas, y debía de juntarse con los ingleses aquella misma noche. Propuso a Fernando que le acompañase, y Fernando aceptó abandonando su puesto. Lo que hubiera hecho que se le formara consejo de guerra si Bonaparte hubiera permanecido en el trono, fue para los Borbones recomendación, de manera que entró en Francia con la charretera de subteniente, y como no perdió la protección del general, que gozaba de mucha influencia, era ya capitán cuando la guerra de España en 1823, es decir, cuando Danglars hacía sus primeras especulaciones. Fernando era español, fue enviado a Madrid a explorar la opinión pública. Allí encontró a Danglars, renovaron las amistades, ofreció a su general el apoyo de los realistas de la corte y de las provincias. Le comprometió, comprometiéndose a su vez. Guió a su regimiento por sendas por él solo conocidas en las montañas atestadas de realistas, e hizo, en fin, tales servicios en esta corta campaña, que después de la acción del Trocadero fue ascendido a coronel, con la cruz de oficial de la Legión de Honor y el título de conde. —Lo que es el destino —murmuró el abate—. Sí, pero escuchad, que no es esto todo. Concluida la guerra de España, la carrera de Fernando se hallaba interrumpida por la larga paz que prometía reinar en Europa. Solamente Grecia, sacudiendo el yugo de Turquía, principiaba entonces la guerra de la independencia. Los ojos del mundo entero se fijaban en Atenas. Estuvo de moda compadecer a los griegos y ayudarlos, y el mismo gobierno francés, sin protegerlos abiertamente, como ya sabréis, toleraba las emigraciones parciales. Fernando pidió y obtuvo el permiso de ir a servir a Grecia, sin dejar por eso de pertenecer al ejército francés. Algún tiempo después se supo que el conde de Morcerf, que este era el título de Fernando, había entrado como general instructor al servicio de Alí Bajá. Como ya sabréis, Alí Bajá fue asesinado, pero antes de morir recompensó los servicios de Fernando con una suma considerable, con la cual volvió a Francia, donde se le revalidó su empleo de teniente general. —¿De manera que hoy? —preguntó el abate. —Hoy —respondió Caderousse—, posee una casa magnífica en París, calle de Helder, número 27. El abate permaneció un instante pensativo y como vacilando, y dijo, haciendo un esfuerzo: —¿Y Mercedes? Me han asegurado que desapareció. —Desapareció, sí —repuso Caderousse—, como desaparece el sol para volver a salir más esplendoroso al otro día. —¿También ella ha hecho fortuna? —preguntó el abate con una sonrisa irónica. Mercedes es en la actualidad una de las más aristocráticas damas de París. Seguid, que me parece un sueño todo lo que oigo —dijo el abate—, pero he visto yo también cosas tan extraordinarias que ya no me asombran tanto las que me referís.